Hola de nuevo, seguidores y clientes. Aquí estamos transmitiendo en directo un día más desde la Gestoría Terol con la gestora directora general Mónica Romero Pérez, señora Mónica Romero Pérez de la Gestoría Terol, directora general y gestora. No olvidéis de contar con nosotros al 646-021-399 en nuestro WhatsApp, lunes a viernes o de oficina. Pedís siempre cita, sin cita no atendemos. Hoy vamos a hablar de, aunque la visibilidad de la protesta pueda parecer mayor, más del 90% de los autónomos dicen que no secundarán el paro del transporte convocado por la plataforma. La inmensa mayoría de los transportistas autónomos se han desmarcado de la convocatoria de paros convocada por la denominada Plataforma Nacional en Defensa del Transporte y reiteraron que sus organizaciones son los únicos interlocutores válidos en las negociaciones con el gobierno. Más del 90% de los transportistas autónomos no secundará el paro patronal convocado por la llamada Plataforma Nacional en Defensa del Transporte a partir del próximo domingo 13 de noviembre. Las asociaciones de transportistas más representativas del sector votaron no apoyar una movilización que, en palabras de los profesionales por cuenta propia, no tiene unos objetivos transparentes. La negativa de los asociados de FETRANSA o FENADISMER, organizaciones con mayor número de transportistas afiliados, a secundar el paro de los transportistas autónomos deja sola a la plataforma, que aseguran cuenta con representatividad cero. En el sector valoraron desde FETRANSA. Las estimaciones apuntan que apenas contaba con 800 seguidores el pasado mes de marzo. Se trata de un dato que podría haber descendido considerablemente tras la retirada del apoyo por parte de los autónomos de territorios como Navarra, Aragón y que no les permitió formar parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera al no contar con una representatividad significativa acreditada. No obstante, desde estas organizaciones advirtieron que 50 camiones parando el tráfico en una vía pública pueden crear cierto caos que los medios de comunicación van a resaltar. Pero 800 camioneros en España no representan a los 65.000 que trabajan en el sector, según se asegura. Los transportistas autónomos se oponen al paro de la plataforma y piden protección frente a los piquetes. Mucho más peso tienen las asociaciones que forman parte del Comité Nacional de Transporte por Carretera, CNTC, el único interlocutor que realmente negocia con el gobierno. Del total de transportistas, las asociaciones de autónomos presentes en la mesa han acreditado tener los apoyos de 36.000 autónomos y pequeñas empresas, más de la mitad del total de los que operan en España. A esta cifra habría que sumar otras asociaciones de profesionales del transporte que no forman parte del CNTC, pero cuyos miembros han votado en contra del paro convocado. Teniendo en cuenta estos datos, la realidad es que más del 90% de los autónomos y pequeños empresarios del transporte trabajará con normalidad la semana que viene. Además, los transportistas confían en que no se produzcan manifestaciones violentas en esta ocasión, al contrario de las situaciones vividas durante el pasado mes de marzo. El seguimiento será mucho menor, por lo que se espera una menor presencia de piquetes y reivindicaciones, según explicó a este diario José Carlos López Jato, vicepresidente de FETRANSA. Aunque otras organizaciones advirtieron que unos pocos camiones pararon carreteras, parecen mucho más de lo que son en realidad. La postura de los transportistas autónomos ante los paros convocados. Muchas asociaciones profesionales del sector del transporte, nacionales y autonómicas, han hecho públicas en los últimos días sus valoraciones sobre el paro convocado por la plataforma en defensa del transporte. La mayoría consideró que la convocatoria no tiene sentido y afirmaron no terminar de comprender los motivos del parón. Apenas 3 meses después de la aprobación de la ley, la misma persona, refiriéndose a Manuel Hernández, el portavoz de la plataforma, que dio su bendición a la misma, viene a decir que no sirve sin dejar el tiempo suficiente para poder evaluar su grado de eficacia. Según explican desde FETRANSA, tras decidir no apoyar ninguna de las movilizaciones convocadas a partir del próximo domingo. No entendemos qué pretenden desde la plataforma. Cambian el discurso cada 2 por 3. Achacan el paro a un incumplimiento de la ley, pero a la vez piden un cambio de legislación, cuando en su momento la aplaudieron. Según nos valoró el presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos ATA. Por su parte, otras asociaciones empresariales del sector del transporte también mostraron su rechazo a los paros tras consultar entre sus afiliados. Fue el caso de CETM, la Asociación de Empresarios de Transporte de Mercancías, o la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística, CVET.
Para estas, CNTC es el único interlocutor válido, ya que ha hecho un proceso de demostración de qué representatividad tiene para estar sentado en el Ministerio, algo que no se cumple en el caso de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. FETRANSA mandó ayer un comunicado explicando que ante la próxima convocatoria de un paro indefinido en el sector del transporte de mercancías por carretera, FETRANSA desea hacer partícipe a sus afiliados y a la opinión pública en general cuál es su posición al respecto y las circunstancias que rodean a la mencionada convocatoria. 1. El pasado día 2 de agosto se publicó el RD 14-2022 titulado como de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del sector del transporte. 2. Dicho Real Decreto se publicó con el consenso de la parte del sector que no contaba con representación en el Comité Nacional de Transportes por Carretera, CNTC, y al parecer con el conocimiento por su parte del texto definitivo con carácter previo al propio CNTC, dado que 2 días antes de su publicación fue público y notorio la aceptación plena del mismo por su parte. 3. En dicho Real Decreto se recogen una serie de reivindicaciones tales como que el precio cobrado ha de cubrir la totalidad de los costes de los transportistas, que los contratos de transporte, salvo supuestos muy concretos, se han de formalizar por escrito y han de recoger una serie de menciones obligatorias, que se sancionará de manera muy severa a las empresas incumplidoras de dichas obligaciones, incluidos a los propios transportistas. 4. A día de hoy, apenas 3 meses después de la publicación de la mencionada norma, la misma persona que públicamente dio su bendición a la misma viene a decir que dicha norma no sirve y sin, en cualquier caso, dejar pasar el tiempo suficiente para poder evaluar su grado de eficacia. 5. Resulta especialmente grave que el sector se vea de nuevo llamado a un paro indefinido por parte de la misma persona que, sin el más mínimo miedo a contradecirse, proclama ahora como no válido lo que hace tan corto periodo era calificado de lo contrario, ya que o bien no entienden las normas que él mismo dice haber negociado, o bien solamente busca el conflicto por el conflicto. 6. El sector no puede verse convocado a un paro indefinido con las consecuencias que ello tiene para el propio sector, para la economía de nuestro país y para la sociedad en general, con la excusa de que no se está cumpliendo la normativa, toda vez que no ha transcurrido suficiente tiempo para poder evaluar los efectos que la misma está teniendo. 7. En su momento, FETRANSA expresó sus reservas acerca de la eficacia del mencionado Real Decreto por la dificultad que entraña. En la práctica, la aplicación de la mencionada norma a los transportes internacionales y a los transportes de cabotaje, toda vez que una buena parte son operados por empresas foráneas y fuera del ámbito de aplicación de la normativa, también entendíamos que resultaba especialmente complejo el hacer casar la misma con los principios de la libertad de mercado. Estas cuestiones eran previsibles en aquel momento y lo siguen siendo a día de hoy, teniendo en cuenta un acomodo legal de muy difícil encaje cualquier solución que pretenda imponer una determinada tarifa y menos en ámbitos y a empresas que no están establecidas en España. Al igual que al contrario de lo que se deja entrever, no es cierto que en otros países haya podido ir más allá de lo que las normas han ido aquí en materia de precios para los servicios de transporte. 8. Por todo ello, desde el más absoluto respeto a las personas o asociaciones que opinan otra cosa, creemos que el camino emprendido por una parte del sector no conduce a ninguna parte y va a ocasionar un daño irreparable a la parte más vulnerable del mismo, a la economía del país en general y a la propia sociedad española, intentando conducir a los transportistas más pequeños a un callejón sin salida que solamente va a provocar frustración y desencanto. En consecuencia, FETRANSA no puede secundar el paro convocado. 9. Asimismo, queremos hacer un llamamiento al respeto escrupuloso de los derechos de todos los transportistas, lo mismo de los que entiendan que han de secundar el paro como de los que no. También Tradime Aragón, que en el anterior paro tuvo una posición a favor, esta vez quiso dejar claro en un comunicado que no pertenecemos a este movimiento y que no han recibido ninguna convocatoria de paro como si sucedió la vez anterior, y manifiestan su total desacuerdo con esta huelga. Consideran que la paralización del sector sería insostenible para muchos autónomos y pymes. Los autónomos transportistas recibirán ayudas de hasta 25.000 euros para modernizar sus actividades. ¿En qué consiste la ley del transporte y cómo afecta a los autónomos? Las negociaciones entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las asociaciones profesionales del sector del transporte dieron lugar a la entrada en vigor el pasado mes de agosto de una nueva legislación que buscó garantizar una rentabilidad mínima para los transportistas, sobre todo entre los profesionales por cuenta propia. Así, se establecieron una serie de medidas entre las que destacan la prohibición de trabajar a pérdidas. Se trata de una medida que busca evitar la competencia desleal que afecta de manera especial a los transportistas autónomos. La obligatoriedad de recoger los contratos por escrito. Además, en los documentos debe figurar el precio del servicio que siempre debe
debe ser superior a los costes. La prohibición de que los conductores realicen labores de carga y descarga. Esta tarea corresponde al cargador, cuyos costes a menudo corren a cargo del cliente. Por otro lado, el Ministerio dirigido por Raquel Sánchez se comprometió a analizar en un plazo de 6 meses, que se cumplirá en el próximo mes de febrero, la efectividad de las medidas y su nivel de cumplimiento. Este punto es uno de los motivos de la convocatoria de paro por parte de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, que consideró que no se está cumpliendo con el decreto ley aprobado en agosto. Pretenden que la Guardia Civil controle en carretera los precios fijados en los contratos, lo cual es absurdo. No olvidéis de contar con la gestión de Torol al 646-021-399 de nuestro WhatsApp. A ver si completamos un poquito más lo de la huelga del transporte. Bueno. Consideran que la situación actual es muy distinta a la de la anterior huelga. Los transportistas autónomos se oponen al paro de la plataforma y piden protección frente a los piquetes. Las organizaciones que representan a los transportistas autónomos en la Comisión Nacional CNTC se han desmarcado del paro patronal convocado por la llamada Plataforma Nacional en Defensa del Transporte y piden protección frente a los piquetes. Las asociaciones que representan a los autónomos en el Comité Nacional del Transporte por Carretera, CNTC, se han desmarcado del paro convocado por la llamada Plataforma Nacional en Defensa del Transporte y que han anunciado para el próximo domingo 13 de noviembre de manera indefinida. En opinión de las asociaciones de transportistas autónomos que estuvieron presentes en la mesa de negociación con el Gobierno y que desembocó en la aprobación de una nueva ley el pasado mes de agosto, la convocatoria no tiene demasiado sentido, teniendo en cuenta los pocos meses de vida de la normativa. No entendemos qué pretenden desde la plataforma. Cambian el discurso cada 2x3. Achacan el paro a un incumplimiento de la ley, pero a la vez piden un cambio de legislación cuando en su momento la aplaudieron. Según su visión, el paro patronal convocado se produce en una situación muy diferente a la del mes de marzo, cuando no teníamos ninguna herramienta para hacer frente al precio del combustible y los cambios en la ley no se habían concretado. Desde la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, ASTIC, mostraron su satisfacción por el acuerdo alcanzado el pasado mes de agosto con el Gobierno y alertaron sobre la necesidad de que el Ejecutivo ponga los medios para garantizar la seguridad de los conductores. Muchos de ellos, por coacciones o miedo a que les asaltasen los piquetes, decidieron no sacar sus camiones a la carretera. Esperamos que esta vez el Ministerio de Interior no lo permita, llegado el caso. Y por otro lado, desde el CNTC pusieron en valor las medidas coyunturales planteadas por el Gobierno, como las ayudas directas por vehículo o la subvención de 20 céntimos por litro de combustible. Su prolongación en el tiempo se está procurando como medida de choque inmediata que permita insuflar músculo financiero a nuestras empresas y autónomos, y afirmaron en un comunicado conjunto. ¿En qué consiste la nueva ley del sector del transporte? La ley del sector del transporte, que se aprobó el pasado 1 de agosto tras una intensa negociación entre los profesionales y el Gobierno, precedida por un paro patronal que duró 20 días, buscó garantizar una rentabilidad mínima de los autónomos del transporte. En este sentido, las principales medidas acordadas y que afectan a los trabajadores por cuenta propia consistieron en la prohibición de trabajar a pérdida. Se trata de una medida que busca evitar la competencia desleal que afecta de manera especial a los transportistas autónomos. La obligatoriedad de recoger los contratos por escrito. Además, en los documentos debe figurar el precio del servicio, que siempre debe ser superior a los costes. Y la prohibición de que los conductores realicen labores de carga y descarga. Esta tarea corresponde al cargador, cuyos costes a menudo corren a cargo del cliente. Tras su aprobación, las asociaciones presentes en la mesa de negociación mostraron su satisfacción sobre la normativa, aunque presentaron algunas dudas, en especial en lo relativo al cálculo de costes para evitar trabajar a pérdidas, así como en algunos supuestos de carga y descarga. Por otro lado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se comprometió con el CNTC a analizar en un plazo de 6 meses, que se cumpliría en el próximo mes de febrero, la efectividad de las medidas y su cumplimiento en el sector. Este punto es precisamente el motivo de la convocatoria de paro que escribió la Plataforma Nacional de Defensa del Transporte, que consideró que no se está cumpliendo con el decreto ley aprobado en agosto. Pretenden que la Guardia Civil controle en carretera los precios fijados en los contratos, lo cual es absurdo. La nueva ley de la cadena de transporte tiene especial importancia para los trabajadores autónomos que hasta ese momento se vieron obligados a pactar con sus clientes en condiciones de desigualdad. Cabe destacar que el 29% de los profesionales dedicados a este sector son trabajadores por cuenta propia, tal y como mostraron los datos de afiliación del pasado mes de octubre.
Los autónomos transportistas recibirán ayudas de hasta 25.000 euros para modernizar sus actividades. ¿En qué punto se encuentran las relaciones entre el Gobierno y el CNTC? El Comité Nacional de Transporte por Carretera, integrado por las asociaciones representantes del sector, incluida la Federación Nacional de Transporte por Carretera, FETANSA, que engloba a numerosas asociaciones de transportistas autónomos, asegura que entre ellas no se encuentra la denominada Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, que convoca el paro patronal. El comité y todas las asociaciones que engloba afirman siguen manteniendo relaciones con el Gobierno en el marco de los compromisos que el Ministerio dirigido adquirió con los transportistas el pasado mes de agosto. Así tal y como se explica esta gestoría, el CNTC y el Ministerio de Transporte continúan con su calendario de negociaciones que se tienen en el foco sobre varios puntos principales. Regular la subcontratación dentro de la ley de cadena de transporte, aunque se conoce con este nombre. Esta ley únicamente regula el último eslabón de contratación, aquel en el que interviene el portador o transportista efectivo, haciendo caso omiso de todas las condicionantes que pueden prevenir de contrataciones anteriores, la regulación de los pesos y dimensiones, la creación de un estándar para la certificación de zonas de carga y descarga en relación con los servicios y condiciones ofrecidos a las transportistas profesionales y encontrar soluciones a la grave escasez de transportistas que sufre nuestro país, una tarea por la que se creó un grupo de trabajo específico. Ha habido avances significativos en los últimos 2 meses y estamos sentados con el Gobierno para intentar seguir mejorando la ley. Eso sí, las asociaciones tenemos que hacernos valer para que lo pactado se cumpla. No olvides de contar con la gestión de al 646 021 099 en nuestro WhatsApp.